Para este parcial, que bueno, no es tanto parcial de venir a presentarlo así de preguntas, sino que se va a poner unos documentos, de hecho pues artículos para que se desarrolle entonces asociado a este tema. Hay una herramienta que también les voy a explicar, no sé si alcanzamos a terminar todo hoy, es probablemente que sea el jueves, que eso sí tiene que ser de hecho pues mejor virtual, que es algo con lo que se hace análisis de microbiomas. Nosotros en los parciales anteriores estamos, digamos que empleando la herramienta con las bases de datos que tiene ahí precargadas para que ustedes desarrollaran pues, por grupos, para este semestre pues lo cambiamos. Pero pues tiene una razón que hacer. Nos dimos cuenta que muchos de los estudiantes de otros semestres le están pasando a los nuevos los trabajos que ya estaban hechos y nosotros no tenemos opción de cambiar. Entonces ese fue el motivo. Porque esas bases de datos ya están ahí precargadas. Siempre tengo que trabajar con esas o en su defecto utilizar algunas, pero es mucho más difícil para nosotros conseguir ese tipo de datos y poderlos, digamos que hacer a través de esa plataforma. Pero ahí se las pongo, o sea, se las voy a explicar, de pronto les sirve porque hay varias de las explicaciones, digamos como, a ver, ustedes trabajan en microbiología, ¿cierto? Pero hay áreas que van adyacentes al trabajo. Una de ellas es la estadística. Ustedes ya se dieron cuenta que cuando vieron, digamos, como prácticamente una clase de estadística, que realmente todo el mundo para ustedes dicen, pero ¿cómo que estadística en microbiología? Pero ustedes todo el tiempo van a estar viendo artículos. Y muy, digamos, es importante que no pasen toda esa información por alto, que cuando vean un análisis estadístico al menos comprendan o sepan de qué está hablando y que ustedes puedan hablar de pronto indagar un poco más, para que no tomen de pronto conclusiones que no son o de pronto que con algo malentendido dentro de lo que estén leyendo, sea para síntesis, sea para que estén en un club de revista, etc. ¿Cierto? Que ustedes generalmente, u otras materias que están viendo también con otros tipos de documentos pues, que tengan digamos que estas mediciones con esta parte estadística. Y se lo recalco, es porque todo el mundo, también cuando están pegando, le ponen mucha atención a eso. Solamente pues, cuando uno ya empieza a avanzar, si se da cuenta que es bastante importante y no que me digan de que no, es que esta barrita, si es un poquito más o casi igual a esta, ahí no hay diferencias significativas, pero no entiendo ni por qué me esté diciendo eso. Eso es bastante común dentro de lo que es la gente pues, que trabaja en estos partes de ciencias. Y obviamente mucho más de pronto hondo en ambientes como el que ustedes están, que es más por la parte clínica, y muchas veces les importa mucho eso, pero es bastante importante. Los que hacen epidemiología básicamente creo que con estadística es una de las, digamos como de sus fundamentos para poder dar sus resultados. Bueno, continuando entonces con esto de microbioma, vamos a ir viendo, digamos, unos temas más puntualizados de algunos de los microbiomas asociados al cuerpo humano. O sea, hay varios, pero pues puntualmente hay unos más, digamos que relevantes o llamativos dentro de lo que podemos tener nosotros en el cuerpo. Uno, digamos, como el que más siempre de pronto se haya trabajado es este del microbioma intestinal, que ya hemos hablado pues como bastante de la clase pasada sobre él. Generalmente en esta parte del sistema digestivo nosotros vamos a tener un montón de microorganismos, hay un ecosistema que generalmente va a ser bastante complejo, y ahí en esa parte del intestino es donde se da la mayor densidad de microorganismos, específicamente en esta parte del intestino que se llama el cielo. Esos microorganismos que están allí, pues como hemos hablado, pueden tener algún tipo de comportamiento pues, que puede ser o simbiótico o mutualista, ¿cierto? Es decir, que entonces se va a ir, digamos, como relacionar positivamente con las células de nuestro cuerpo y a la final terminan siendo, digamos que imprescindibles para nuestro funcionamiento. ¿Por qué? Porque muchos de ellos empiezan a establecer una especie de diálogo con el sistema inmune y adicionalmente eso ayuda a que mantengamos entonces ese equilibrio en los microorganismos que nosotros tenemos ambientados allí. Voy muy rápido. Sí, voy muy rápido. No, me dicen que llevar un poquito más lento. Bueno, no se vayan a dormir. ¿Les alguna cosa que deba repetir de acá? Bien. Listo, entonces, digamos que en esa
área del intestino, como les mencionaba, hay muchos microorganismos, ¿ya? Pueden estar, digamos, asociados entre 500 a 1000 especies, donde, digamos, que los principales o los que tienen mayor cantidad son los que pertenecen a los bacterioidetes y a los firmicutes. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente el 85% de los microorganismos ubicados en este nicho o en este espacio. Y digamos que en menor proporción estarían estos otros que están en esa lista. Por ejemplo, en el caso de proteobacterios, fusobacterios, cianobacterias, etc. Si ustedes ven ahí la imagencita que está a la derecha de ustedes ven que ahí resaltan el número de especies que pueden, digamos, verse asociadas a varias de las áreas del cuerpo humano. El intestino, obviamente, como lo ven, tiene muchísimos tipos de microorganismos. La piel, que termina siendo como el órgano, por decirlo así, más grande que nosotros tenemos en el cuerpo, también es otro espacio que tiene muchísimos microorganismos. Ahorita, pues, más adelante, entraremos pues, a tocar el tema también con respecto a la piel. Ahora, ustedes se dan cuenta, entonces, teniendo, digamos que eso que estamos observando con los firmicutes y los bacterioidetes, hay una especie como de, o sea, tiene que tener un equilibrio entre lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque digamos que cuando se tiene el real equilibrio o se está funcionando bien, nuestro cuerpo va a estar en teoría sano. Y como ahí encuentro, digamos, una representación de ello. Lo ven acá en esta imagencita de la derecha de ustedes. Generalmente tiene que haber digamos que en ese ratio, en ese equilibrio que hay entre los dos, tiene que haber mayor cantidad de firmicutes que están representados en las imágenes por las células verdes. ¿Listo? ¿Qué pasa digamos en este caso, la parte A? La mamá, digamos que tiene una microbiota bien, está equilibrada. ¿Hay muchos firmicutes o hay pocos firmicutes comparado al resto? Digamos que hay pocos, ¿cierto? Cuando la mamá queda en embarazo, obviamente la idea es que se transfiera una configuración de microorganismos al bebé. ¿Qué pasa con ello? Que le transfiere cuando nace y en teoría el bebé o el niño está relativamente sano, ¿cierto? Está bien, mientras digamos que es una parte metabólica. Por el contrario, aquí hay una mamá que tiene un desequilibrio de microorganismos. ¿Qué tiene en mayor cantidad? ¿Qué me están dando a entender? Que como hay una desconfiguración, un desequilibrio entre esos microorganismos, esta persona que tiene ese problema de esa configuración le va a transferir también esa configuración al hijo, ¿cierto? Al bebé que va a nacer. ¿Y qué va a pasar posteriormente al bebé? Que también va a presentar esa desconfiguración y por ende va a tener entonces problemas digamos de salud. En este caso está representado por obesidad, pero digamos que es una representación de lo que les hablaba la clase pasada, que esos desequilibrios pueden llevar a problemas. No, pero usted dijo que tenía que ser en más cantidad de firmicutes. No, o sea, yo creo que sí me equivoqué. Cuando hay problemas es cuando tenemos más altos los firmicutes. Ahí sí fue un error mío. Me hizo caer en cuenta que pena el lapso. Para que lo corrijan, ¿cierto? Para que no les vaya a quedar de pronto ahí ese error. Otra, digamos que consecuencia, en este caso por la edad, que también lleva sus cambios en estas configuraciones, es cuando uno ya está viejito, y también aumentan esa cantidad de firmicutes. Ahora vamos a ver también, digamos que asociado a esto de la edad, cómo de pronto una mujer va cambiando también esa digamos, riqueza y abundancia de los microorganismos en el cuerpo a medida que va pasando pues, sus etapas fisiológicas. Ahora, dentro de ello, digamos que en el colon, otra parte y otra sección del intestino, este es un espacio que termina convirtiéndose en una especie de bioreactor o de reactor, donde se fermentan aquellos alimentos que, digamos, no fueron procesados previamente. En este caso pueden pasar proteínas, carbohidratos, otros compuestos, y ellos son convertidos ¿en qué? En ácidos grasos de cadena corta y también en ácidos biliares. Recuerden que yo les mencionaba la parte pasada de los ácidos grasos de cadena corta, que
se favorecen de hecho con quiénes. ¿Quiénes ayudan a producir ácidos grasos de cadena corta? ¿De quiénes estamos hablando la clase pasada? De los probióticos. Pues no les estoy hablando de una especie, ¿cierto? No, del grupo pues en general. Ahora, si ustedes ven aquí esta imagen, que también de hecho pues hablamos en la clase pasada, esa configuración de microorganismos es muy importante. ¿Por qué? Pues porque digamos cuando hay esos desequilibrios, eso me puede llevar directamente a problemas del corazón. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entonces empiezan a producir ciertos elementos, ciertos compuestos que son importantes y que están interconectados el uno con el otro. Ahorita de hecho vamos a ver otra manera de cómo se conecta, digamos que sería el cerebro con el sistema digestivo. Ahí es donde yo les decía que es muy particular que me diga como mis microorganismos del intestino me ayudan a tener, digamos, salud, digamos, en cierto tema, o de pronto generar ese desequilibrio, problemas que uno diga, ¿pero por qué? Que es un desorden alimenticio, o que, no sé, cualquier cosa, bulimia, anorexia, etc. Que eso es una cosa bastante relevante. De hecho, me olvidó en estos momentos por ahí un libro que es. Se me olvidó. Algo que tiene que ver con probióticos. La próxima clase se los digo para que si alguno lo quiere leer por ahí, les parece bacano, es interesante para aprender. Entonces, como les decía, ese equilibrio dentro de lo que son los microorganismos directamente me ayuda a la parte del corazón, ¿cierto? Entonces, para tenerlo así. ¿Qué otras funcionalidades, digamos, se tienen con los microorganismos que están en el intestino? Que aquí se comparten algunos de ellos con las funcionalidades de lo que veíamos con los probióticos. Me pueden ayudar a la colonización, ¿cierto? ¿Y qué me ayuda a que tenga microorganismos buenos en el intestino? A que no se me proliferen patógenos. O en su efecto también a terminar de digerir algunos de estos alimentos o a digerir alimentos básicamente. O la producción de algunas vitaminas, que también lo hablábamos con los probióticos, vitaminas como la B y la K. Y adicionalmente también a mejorar esa parte del sistema inmune. Es por ello que digamos que nosotros en un principio, cuando nacemos, y que es bastante importante pues, para nuestro cuerpo, tenemos un sistema inmune que no va a tener, digamos que ningún tipo de estímulo. Y es ahí donde esa primera configuración, los primeros colonizadores, digamos que ayudan a que nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune empiecen a diferenciar lo propio de lo extraño, ¿cierto? Porque apenas estamos relativamente como empezando a aventurarnos en el mundo. Y si nosotros tenemos desequilibrios en nuestro sistema inmunológico, pues van a haber en este caso pues, problemas más adelante. Aquí tenemos lo que les estaba mencionando ahorita. Generalmente todos estos microorganismos están haciendo esa comunicación, que termina siendo una especie de mutualismo, ¿cierto? Una relación positiva. Si nosotros tenemos esos desequilibrios, de alguna otra manera, digamos que se pueden dar algunas de estas enfermedades asociadas, digamos, como autoinmunes, donde algunos de esos microorganismos que no deberían estar empiezan a desencadenar esas respuestas que pueden ser inflamatorias. Entonces ahí es donde digamos, como que queda claro el por qué es bueno tener una buena configuración de ellos. Y aquí, en la imagen de hecho pues, que tiene a la derecha, está ese contacto dentro de lo que es el cerebro con el intestino. Y se llama eje cerebro-intestino y se llama la conexión a través de ¿qué? Del nervio vago. ¿Por qué se da ello? Porque en este caso los microorganismos empiezan a producir compuestos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso hay unos metabolitos y se empieza a dar esa comunicación entre lo que son los neurotransmisores, hormonas, etc. Y se da esa interconexión entre lo uno y lo otro. ¿Qué pasa así como de pronto como lo ven? Con la representación que está ahí en azulito. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio, ¿qué me va a llevar a él? A que haya algún tipo de enfermedad. Ahí hay dos tipos de enfermedades distintas, neurológica y psiquiátrica, ¿cierto? Si estamos en equilibrio, pues obviamente no tendríamos esa desconfiguración.
y con la ayuda de algunos elementos como los que hablábamos en la clase pasada, los probióticos y los prebióticos, o en este caso, de hecho, pues aquí lo dice transferencia fecal, y realmente no es transferencia fecal, es transferencia de la microbiota que está en la materia fecal. ¿Cierto? Es más por la traducción o la ¿qué nos ayuda a esto? A mantener ese equilibrio que nosotros necesitamos para que no se generen entonces algún tipo de estas enfermedades. ¿Alguna de estas, muchachos? ¿No? ¿Muy bien? Bueno. Hay otras, digamos que enfermedades asociadas, en este caso a esos desequilibrios que pueden generarse con los microorganismos. Enfermedades como algunas de las que yo les hablaba ahorita, pues que son más como que ustedes dicen como de la mente, pero realmente puede tener también una base fundamentada en esa configuración de microorganismos. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, ¿cierto? Y nosotros en un principio tenemos que, digamos que necesitamos tener un equilibrio, ¿cierto? Y para nosotros poder saber ese equilibrio, aparecen dos conceptos que nosotros hemos hablado casi que también empezando el curso, el concepto de riqueza y abundancia. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a tener esos indicadores de salud que son bastante importantes. Y para ello, pues, se utilizan algunos de los índices que habíamos hablado en el momento, como el índice de Shannon y el índice de Chao. Básicamente todos están midiendo abundancia. Pero aquí lo importante es entender que nosotros para poder saber, digamos, cómo tenemos nuestro cuerpo, obviamente tendríamos que ir a mirar estos dos elementos y conceptos que creo yo que es más que claro, y casi todas las clases tenemos en cuenta esos dos conceptos para poder comprender alguno de todos estos microorganismos. Cuando nosotros tenemos, digamos, algún tipo de alteración en nuestro cuerpo, en la parte intestinal, es por, digamos, dos razones, o porque hay una presencia o aumento, en este caso, digamos, de algunos de los géneros, que puede llevar, obviamente, a ese desequilibrio. O por el contrario, puede ser una ausencia o disminución, en este caso, de la concentración. ¿A qué se referiría entonces si me baja la concentración? ¿Está bajando la riqueza o la abundancia? Sería directamente la abundancia, ¿cierto? Todo ello lleva a que podamos tener esos, digamos que, problemas de salud. Una manera que se ha habido, digamos, que ya hablamos pues ahorita también, ha sido eso de la transferencia de microbiota fecal. En un principio se estudió más que todo para el tratamiento de esta bacteria que se llama Clostridium difficile, que da una enfermedad que se llama diarrea recurrente. ¿Qué es lo que se busca entonces con ello? Y lo repito, generar un equilibrio o restaurar, digamos que esa configuración de microorganismos que tiene una persona sana con respecto a una persona que esté enferma. Y aquí sí hay una representación de lo que yo les dije hace un momento. No es que esta persona pues, hizo una pastilla de todo su popó básicamente, pues la verdad, sino que le eliminan la materia fecal y quedan los microorganismos. Con esos microorganismos es que se hace, digamos, ese tratamiento. Lo que se me olvidó si fue algo que dijo Daniela, si eso aquí en Colombia, se me olvidó, que si en Colombia había algún tipo de posibilidad de poderlo usar, pero algo puede hacer. Únicamente, hasta que sí hay. Y lo hace el paquete de tratamiento, solo para Clostridium difficile o para otros. Sí, seguramente con el pasar de los años eso va a ir aumentando, porque pues aquí lo tengo solamente para esto, pero por aquí más adelante está por acá, hay otros tratamientos que no vamos a ver. Entonces, con ello, entonces, digamos que lo que estamos buscando es volver a un estado de eubiosis, ¿cierto? A salir de la disbiosis básicamente. ¿Qué va a pasar con ello? Digamos que hace años se hablaba de esa, digamos que microbiología, o en este caso pues, digamos que hacer una reconstrucción del microbioma
a través de algo que es la parte de precisión. Recuerda que yo les mencionaba el concepto de una sola salud, que estamos detrás de la medicina de precisión, que la agricultura de precisión. Aquí estamos hablando de microbioma de precisión. ¿A través de qué? De la implementación entonces de estos microorganismos. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a trabajar o a mejorar, digamos que algunas de las enfermedades que nosotros tenemos en el cuerpo. Y aquí hay un ejemplo de lo que yo les decía también en esa clase pasada. La fecha de esto era 2015 y ya en el 2015 se estaba hablando del trasplante, de microorganismos que estaban en acceso. Y ha pasado tantos años, ya llevamos 10 años y tampoco tampoco en Colombia, no sé en el mundo como sea de pronto de popular, pero no se ha, digamos que ha establecido. Que aquí obviamente iba específicamente al trabajo a, digamos que ir en contra del microorganismo que les acabo de hablar, del proceso difícil, es decir, para tratar ese tipo de enfermedad que ha sido pues esa dieta recurrente. Ahora, había, digamos, para esta época, que eso fue como en el 2021, pues, ya yo les había dicho que habían pasado otros años y no se, digamos que no se había avanzado, pero realmente sí hubo. Sí, el avance está aquí en el título. Es una arma terapéutica para más de una patología. O sea, ya no se está hablando solo de clostridium difficile, sino que hay una posibilidad de que haya otros tipos de enfermedades que se pueden contrarrestar a través de la transferencia de estos microorganismos. Y aquí hay varias de ellas donde hay un potencial a través de la implementación. Por ejemplo, en el caso de enfermedades inflamatorias intestinales, obesidad, síndrome metabólico, alergias, etc. Pero, a pesar de que hay un potencial de poder ser utilizado para muchas de ellas, donde ha sido más exitoso es para el tratamiento de esa enfermedad causada por clostridium difficile. ¿Qué otra posible o potencial se tiene con el tratamiento de, digamos, la utilización de estos microorganismos? Es que yo puedo ir a eliminar o descontaminar algunos de estos microorganismos que son patógenos y que han sido patógenos que se han vuelto multiresistentes, como cuáles, como enterococos, como estafilococos, como Klebsiella, que pues, según ustedes sabrán más que yo, algunos de estos microorganismos que de hecho Medellín ha sido, pues, ya lleva años, no sé si todavía lo se considera así, se llama un hotspot de microorganismos multiresistentes. No sé si los que están aquí más en clínica han escuchado eso, han leído por ahí. ¿Y qué pasa con eso? Pues aquí contando la historia, yo tuve un amigo que iban a operar de una rodilla, lo operaron de la rodilla, estando en el hospital, se contaminó con una bacteria multiresistente siempre por digamos, una cosa que no era de vida o muerte, simplemente por ese tipo de cosas. Pero obviamente aparecen diferentes maneras de poderlo contrarrestar, sea por acá, sea por antibióticos, en su efecto, pues eso no es del tema, pero también hay, no es del tema en este momento, pero sí lo hablamos en el curso pasado, que es la implementación, por ejemplo, de los antibióticos, que es otra manera y otra estrategia de ir a controlar esos microorganismos que se vuelven resistentes pues, a ese tipo de terapias que nosotros mismos hemos creado con el mal uso de los antibióticos. Que aquí nos decía en el momento como la citromicina, que si uno tiene una gripa, entonces vaya a tomarse las pastillas de citromicina y realmente usted tiene una gripa que es un virus, la citromicina no le va a hacer nada, lo que le va a pasar es que le va a hacer doler el estómago, le va a dar posiblemente diarrea y usted cree que se desarmó de la gripe. Realmente desarmó por los días obviamente normales después del proceso de la infección, pero no nada más. Pero aquí vamos. Digamos que esas configuraciones, esos desequilibrios que estamos hablando, que también entra con respecto a esto de las enfermedades del corazón, simplemente se los pongo es para ver cómo varios de ellos se han encontrado que también tienen alguna relación con respecto a esos desequilibrios de los microorganismos. Por ejemplo, en este caso, una falla no isquémica, donde entonces empiezan a aparecer desequilibrios, aumentos de algunos de ellos y disminución de otros. ¿Cuáles? Por ejemplo, aquí Streptococcus, Veillonella y Egerbella. Se aumentaron sus proporciones de ellos. ¿Y qué lleva de pronto a ello? A que de pronto también se bajaran otros, como Prevotella
y este que seguramente de pronto no se ha podido sembrar, pues cuando dicen esos nombres es un poco más de que no se han podido, que se llama pues como de los candidatos. Pero de lo que yo les mencioné no es de los candidatos. Pero bueno, esto digamos que es a simple ejemplo de ver y dar evidencia y que no es de un solo estudio, por ejemplo en este caso es de varios tipos de personas involucradas que han tenido esa representación o esos cambios en esas configuraciones de esos microorganismos y que particularmente presentan el mismo tipo de enfermedad. Lo mismo acá, ¿cierto? O sea, es simplemente se los pongo más a manera de ejemplificar, pero obviamente pues tampoco lo poner en un papel que tenía la lista de cómo sean las proporciones en las enfermedades del corazón y qué microorganismos están ahí. Yo pienso que, digamos, hay ciertas situaciones, voy a intentar correlacionarlo. Entonces, se dan cuenta que todos nosotros en el cuerpo y en la piel tenemos bacterias, generalmente estreptococos, y todo eso. Para usted y su cuerpo son normales. ¿Por qué creen que una mujer no debería compartir las brochitas esas? Que porque, digamos, le empieza a pasar su microorganismo a la otra y ahí mismo le empezó a usar pullido, alguna reacción alérgica. Entonces, seguramente, pues, compartimos en una misma casa, vamos a tener una configuración parecida. De hecho, uno termina, cuando hablamos del concepto de una sola salud, termina uno también compartiendo. Si usted tiene un gato, tiene un perro, seguramente va a haber un día que el perro le pone las manos por prestar, el gato también, o usted lo sobó. O sea, empiezan a compartir todos los microorganismos y el perro o el gato o el animalito pues empieza a llevar los suficiente. Entonces, digamos que hay una microbiota compartida. Algo como lo que veían que fue, pues, digamos, como medio brusco, pues, del video que estaban viendo la semana pasada, de que escupir un alimento. ¿Qué lleva a eso? A que todos tengamos una misma configuración. Entonces, es más fácil de que uno tenga reacciones alérgicas porque estamos con la misma configuración. Mientras que si por el contrario, como le decía, usted le presta a ella, échese el polvito que está muy blanquita o échese aquí para que labial o lo que sea. Eso va a llevar a tener ese tipo de problemas. Aunque en eso de la transferencia de los microorganismos fecales, diría yo, pues, eso sí desde el desconocimiento que no he podido pues, evidenciar. Diría yo que es importante tener estudios de gente sana y tener el estudio de la persona enferma para ver cuál es el desequilibrio. Y si hay desequilibrio, pues poder hacer digamos, la transferencia de la persona que tiene la configuración que yo debería tener. Pero no sé hasta dónde sea, digamos, o se haga así, como usted lo está mencionando. Probablemente sí lo sé, que de la misma casa las personas que sean sanas me puedan transferir sus microorganismos y yo mejorar mi salud. Ahora, digamos que varios de los temas del microbioma están más asociados a que eran en la clase a la mujer directamente. Por ejemplo, acá, el microbioma de la placenta. Se dice que los microorganismos que están digamos, en este espacio se parecen más o vienen son más similares a los microorganismos que están en la boca de la mamá, ¿cierto? Y cuando hay de pronto algún tipo de desconfiguración o alteraciones, digamos que en esos microorganismos lleva a problemas de que genere parto pretérmino, ¿cierto? ¿Por qué puede ser ese tipo de problema? Generalmente por cuando se dan esas infecciones intrauterinas, ¿cierto? Que generan esa causa de generar este tipo de parto. Si ustedes ven aquí en la imagen ¿alcanzan a ver todo? Creo que sí. En la imagen de la derecha de ustedes hay varios, digamos, como sitios o nichos, por decirlo así, del cuerpo humano. Está la piel, está la vagina, está la placenta, está digamos, el sistema oral y el intestino. ¿Qué se ve relacionado con qué? Básicamente, la piel se relaciona solamente con quién, con los oídos.
¿cierto? Las oídas y una parte pues, de la nariz. Lo que es la vagina, solamente entre ellos, ¿cierto? El intestino, solamente entre ellos. Pero cuando ustedes van y miran los microorganismos que se comparten entre lo que es la placenta y la parte oral, hay una conexión fuerte que se ve representada también por esa, digamos, similitud de hecho, que se ve representada por esas líneas gruesas que tienen cada uno de estos elementos que hacen parte de este sistema oral. Entonces, digamos, bajo eso se da evidencia de que los microorganismos que están en la placenta digamos que tienen más relación o vienen más de la parte oral. Ahora, una pregunta. Cuando hablamos ya directamente de ese microbioma vaginal, digamos que este es uno de los sitios con mayor microorganismos que pueden pues, relacionarse en un sistema bastante complejo. ¿Por qué? Porque van a haber diversos tipos. ¿Dónde van a haber? Comensales, van a haber simbióticos, van a haber también patógenos. Y ellos van a estar en interacción todo el tiempo. Donde lo que se genera, digamos, o lo que se busca es siempre tener ese equilibrio o esa homeostasis. ¿Qué va a pasar con ellos? Que empiezan a tener esa relación, ¿cierto? ¿Qué relación mutualista? ¿Listo? Se benefician los unos con los otros, pero a su vez también van a haber algunos que son dominantes, ¿cierto? ¿Cuáles son de pronto los más dominantes? Las bacterias que son ácido lácticas. Y esa configuración, que ya la voy a mostrar de pronto un poquito más grande, de esos microorganismos van cambiando con el estado de, digamos, de edad de la mujer, ¿cierto? Entonces, la imagen solamente estoy resaltando, de hecho, los lactobacilos. Ustedes ven, todos van a tener varias diferencias. Cuando se está como bebés, como niños, hay una, digamos, una configuración que aparece con el lactobacilo, una proporción X, ¿cierto? Una abundancia X, donde pues también van a estar otros. Empieza acá como decimos, como pequeñito, la pubertad, ya cuando se entra a la etapa reproductiva, ¿qué va a pasar con los lactobacilos? Se aumentó básicamente, solamente lo estoy viendo en lactobacilos. Ahí obviamente, si ustedes ponen a estudiar cada uno, van a encontrar más diferencias. Pero por lactobacilos, ¿qué pasó con la proporción de ellos? ¿Aumentó qué? Su abundancia. ¿Qué pasa cuando pasa esa etapa reproductiva? Bajó, digamos que en proporción los lactobacilos y se aumentaron otros distintos. Ustedes ven aquí los que ni siquiera están cuando están más jóvenes, como es ureoplasto. Aumenta también las proporciones con un de cáncer. Entonces todo eso son esas, digamos, configuraciones distintas y en este caso asociado a la edad, en este caso pues, de la mujer. Si se dan cuenta, ustedes obviamente en estos momentos tienen una configuración. Y digo ustedes porque de hecho hoy solamente hay 3 hombres en este salón. Bueno, 4 porque también no me estoy contando. Entonces si se dan cuenta pues ahí digamos como esos cambios que se dan todo el tiempo en la mujer y donde se está dando esa relación de esos microorganismos comensales, simbióticos, patógenos, etc. Ahora, cuando hablamos ya directamente de otra fase de la mujer, que es cuando es mamá, aparecen entonces también los microorganismos asociados a las glándulas mamarias. Este sitio es bastante, digamos, particular porque va a mantener una mucosa húmeda. Al tener esta digamos que conexión, va a generar una disponibilidad, va a generar digamos que un ambiente propicio para el crecimiento de muchos microorganismos. ¿Por qué? Pues porque va a haber humedad y adicionalmente va a haber una temperatura óptima de crecimiento. ¿Qué va a pasar allí? Que algunos de estos microorganismos son capaces de producir, en este caso, biopelículas.
y se aprovechan de los conductos que tienen, digamos que este sistema mamario, ¿cierto? ¿Cuáles de estos microorganismos pueden empezar haciendo esa formación de biopelícula? Por ejemplo, en el caso de los estafilococos. Y prácticamente se han podido obtener directamente de la leche. Y ahora vamos a ver, ahorita lo vemos. De hecho, creo que aquí también lo podemos ver un poquito. Ahí se observa un poquito lo que les estaba diciendo, de hecho, ahorita. ¿Qué está pasando con los microorganismos del intestino? ¿Están migrando hacia dónde? Este lado de acá, lado izquierdo de ustedes. Están migrando digamos que el intestino a la glándula mamaria, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con ello posteriormente cuando el bebé empiece a tomar leche, por decirlo así? Que va a llevar también los microorganismos al bebé. Hasta cierto punto, digamos, el bebé, no lo estoy haciendo puntual, el bebé también entonces va a empezar a compartirle microorganismos a la mamá, ¿cierto? O sea, va a haber como un intercambio constante entre el uno y el otro. De hecho, aquí también lo estamos observando, ¿cierto? Es la microbiota intestinal y ahí se da como esa compartimento, esa interacción pues, entre los dos individuos, mamá e hijo. Pero la vamos a ver aquí un poquito. Hay dos teorías que se asocian a cómo se creó, pues, o digamos, cómo se creó, de cómo se da esa configuración de microorganismos en la leche. En un principio, se dice que puede ser por esa contaminación que se da en la piel cerca a los pezones, ¿cierto? ¿Por dónde? ¿Y por qué? Porque es el bebé quien está en contacto directo ahí tomando pues, la leche. ¿Cuál es su efecto? La siguiente teoría que va asociada a lo que les he mencionado es con esas bacterias que migran del intestino hacia la zona pues, de la glándula mamaria, donde pues, ya posteriormente es transferido a los niños. ¿Cierto? Entonces digamos que hay varias teorías asociadas. Ustedes ven acá la imagencita, pues básicamente tenemos la leche, digamos que la leche que se produce por la mamá. Entonces, hay unos microorganismos que vienen de la piel, ¿cierto? Del lado de la aureola, están por el niño, y adicionalmente que vienen del intestino de la mamá. Todo ello confluye en esa configuración de microorganismos que se están entonces transfiriendo a la leche materna. Ahí está, digamos, una interconexión mutua entre lo que es la mamá y el bebé. Y hay otra manera también de, digamos, que esa colonización de microorganismos benéficos que deberían venir desde la mamá hacia el bebé. Y ahí vuelve y entra lo de ahorita. Si la mamá tiene una desconfiguración de microorganismos, ¿qué va a pasar con el bebé? Que va a empezar a ser colonizado no por las proporciones adecuadas o digamos que por la riqueza adecuada de microorganismos. ¿Alguna más de muchachos? Bien. Ahora vamos a empezar con otra fase que es el microbioma de la piel. Como saben, la piel digamos que es considerado el órgano más grande dentro de nuestro cuerpo. Aproximadamente tiene 25 metros cuadrados. Y digamos que tenemos muchos tipos de regiones, que va a depender obviamente del sitio. ¿Y por qué muchos tipos de regiones? Porque nosotros vamos a tener unas áreas más húmedas, unas áreas más grasas, y eso va a llevar a que, o más secas pues, también, va a llevar a que se generen diferentes configuraciones de microorganismos. Ahorita más adelante, de hecho, ahí vemos una imagen de cómo se da esa distribución. Como les decía, entonces, esa configuración pues, también va a estar dependiente de esa temperatura y humedad, donde, digamos, puede haber mayor cantidad en los sitios que son abovedados, es decir, por ejemplo, como las axilas, que están a una temperatura particular de 37 grados, o pueden ser menores en los sitios donde son tipo extremidades, en las manos, los brazos, las piernas. ¿Por qué? Digamos que ahí vamos a estar a una temperatura menor que 30 grados.
hay una particularidad. Todos en nuestro cuerpo tenemos unas glándulas, unas glándulas sebáceas, donde se empiezan a producir ciertos compuestos, en este caso tipo lipídicos, que pueden ser como los ácidos grasos, y que me van a tener una funcionalidad bastante importante. Ellos me van a mantener el equilibrio del pH en un rango entre 4.2 y 7.9. Si hay un rango de pH, obviamente, ¿qué va a llevar a eso con respecto a los microorganismos? ¿En todas partes va a crecer lo mismo? ¿Con rangos distintos de pH? Probablemente no. Pues eso, digamos que va a modular esos microorganismos asociados a cada uno de las áreas que nosotros tenemos. Por eso, aquí se lo resalto en verde, se crean diferentes nichos ecológicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay diferencias en las condiciones, en este caso físicas, que llevan a que entonces no se establezcan todos los microorganismos como tal. Ahora, en nuestro cuerpo, en nuestra piel, hay diferentes configuraciones. No me voy a empezar con bacterias, ahorita pues tenemos hongos, etc. Dentro de las bacterias, digamos que los más, digamos que de los grupos más abundantes en términos de las bacterias gram positivas están Staphylococcus, Corynebacterium, Micrococcus, Bifidobacterium, Bacillonella, ¿cierto? Dentro de los negativos aparecen, por ejemplo, en el caso de los Roxamonas, Pseudomonas, Pantoea. Esos serían como los grupos más, digamos que abundantes dentro de las bacterias. Y adicionalmente aparecen otros microorganismos que les mencionaba de hecho ustedes ahorita, que son los virus candidatos. Aparece como el TN6, TN7X, siendo TN7X un microorganismo asociado a patologías de la boca, la periodontitis. Entonces, digamos que eso hace parte de nuestra piel pues, todo el tiempo, ¿cierto? Dentro de otros organismos distintos, que son las arqueas, ¿se acuerdan cuáles son los tres dominios de la vida? Bacterias, arqueas y eucarios. Aquí aparecen dos tipos de arqueas distintos, está Dromarqueota y Euriarqueota. Estos microorganismos, de hecho, pues tienen, digamos, tienen similitudes con arqueas, que son oxidantes del amoníaco del suelo. Están haciendo conversión del amoníaco en cuál. Se convierte el amoníaco en convierte en cuál. Hace como 2 meses. Sí, claro. Bueno, este tipo de microorganismos tienen una particularidad y una función, es que pueden ayudar también a esa regulación del pH de la piel humana. Es decir, nosotros no estamos solamente configurados por bacterias, sino que también van a haber otros grupos, como las arqueas, que tienen una función en particular, en este caso, para esa parte del pH. ¿Por qué? Porque terminan siendo, digamos que también una ayuda para esa protección a nuestro cuerpo. Con respecto a los virus, generalmente pues uno siempre piensa por la parte negativa, pero en nuestro cuerpo también van a haber, digamos, una predominancia de esos microorganismos, en este caso los virus, que atacan bacterias, es decir, bacteriófagos. ¿Qué va a pasar con ellos? Que los bacteriófagos todo el tiempo van a estar modulando esas poblaciones de microorganismos que nosotros vamos a tener. ¿Y cuál es el fin último de ello? Mantener el equilibrio, es decir, la homeostasis de nuestros microorganismos en la piel. Y puede haber, digamos, aquí un ejemplo de ello. Por ejemplo, en personas que, digamos, no sufren del acné, encuentran mayor frecuencia de partos directamente en esta bacteria, que se llama Cutibacterium acnes. Mientras que, por el contrario, una persona que de pronto sí presente esa enfermedad, pues realmente va a tener entonces obviamente menos cantidad de estos bacteriófagos. Ahí aparecen otras razones o motivos que pueden, digamos, uno cuando ha sufrido de acné, ¿cierto? O sea, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento de la vida nos ha tocado sufrir. Puede ser de pronto un desequilibrio de esos bacteriófagos que ya están haciendo esa modulación de este microorganismo.
Y dentro ya sí los virus obviamente que tienen alguna, bueno, tienen una enfermedad directa en nuestro cuerpo, aparecen, por ejemplo, en el caso de los benzovirus, virus del papiloma humano, que seguramente pues ustedes también habrán estudiado ya por ahí, ¿cierto? Poliomavirus, virus del molusco, etc. ¿Cierto? Muchos de ellos causando verrugas, etc. Entonces nosotros también tenemos una configuración o posible configuración de estos otros microorganismos que son de hecho pues dañinos. En hongos, que son asociados a eucariotas, aparecen otros que seguramente ustedes han visto hasta los mate bastante por ahí en televisión con publicidad de champús, ¿no? Que obviamente es asociado a qué? A este género, a Malassezia, que lo llaman ahora como espirisporum o algo así, que hay una propaganda por ahí, no me acuerdo bien el género. Y lo estoy diciendo mal, perdón, o sea, tampoco lo describí en este momento que se me va en este caso. Muchos de ellos, como el Malassezia, Cryptococcus, Candida, Rhodoptorula, pues hacen parte de nuestro cuerpo como comensales, ¿verdad? Pero ustedes saben que algunos de ellos también pueden tener algún comportamiento patogénico, en el caso pues, de Malassezia. Pero ahorita se van a dar cuenta que realmente no necesariamente son tan malos o no tienen todo el tiempo una causalidad de patogenicidad. Dentro de los otros tipos de organismos eucariotas aparecen los ácaros como cuáles, como el démones, ¿cierto? Generalmente estos van a estar todo el tiempo viviendo en esas áreas seborreicas de la piel. Directamente pueden estar en los párpados y en las alas nasales. Hay dos tipos o dos especies específicamente de estos ácaros. Son Polyculorum. Me va a tocar decirle a alguien que me lea por mí. Y breves. Si se dan cuenta, seguramente cuando estaban chiquitos, algunos de nosotros habíamos tenido esto, que es bastante popular. El tocaba ver el niño o la niña con un montón de, es como si tuviera la gana, o sea, son cosas que pasan, pues, y digamos que uno las pasa desapercibidas, pero es bastante común. Si ustedes ven a alguien con eso, pues obviamente dirán, es que no se lavó la cara, pero probablemente es que tenga una infestación de ácaros y no está haciendo pues, su control adecuado. ¿Qué funciones entonces tienen esos microorganismos? En este caso, pues, hablándolo por el lado positivo, para la piel. Generalmente, entonces, estamos detrás de qué? De asegurar ese equilibrio, ¿cierto? Y algunos de ellos pueden producir algunas enzimas, en este caso enzimas tipo proteasas. ¿Qué hacen este tipo de enzimas? Que van manteniendo, digamos, que la piel como debería ser, ¿okay? Ayudan a la descamación y adicionalmente a la renovación de un área que se llama el estrato córneo. El estrato córneo básicamente es este pedacito que es como lo más externo de nuestra piel, ¿cierto? Que es como para liberar ese material que de pronto ya no es, que no sirve pues como tal y digamos que puede generar esa liberación. Adicionalmente, los microorganismos de la piel pues, van a formar, digamos, varias acciones. En un principio, la producción de biopelículas o producir compuestos como las bactericidas. ¿Qué para ustedes diría bactericida? ¿Qué es? ¿Ah? Son unos agentes, ¿cierto? Antimicrobianos, ¿cierto? Es como digamos, como más o menos como el significado de eso, son compuestos que producen y que miden el crecimiento de otros. Adicionalmente, el colon sense, que básicamente es digamos, producción de algunos compuestos que me ayudan a la señalización y digamos que esa señalización es para llevar a cabo alguna tarea específica. Adicionalmente, todos estos microorganismos van a tener una funcionalidad y es, digamos, que hacer esa protección contra patógenos. ¿Y cómo lo hacen? ¿A través de qué? Digamos que generar una especie de competencia o al producir algunos compuestos, en este caso están las siglas AMP, que serían péptidos antimicrobianos, llevan a, digamos que la inhibición del crecimiento, por ejemplo en el caso de, hongos, de levaduras y mohos.
¿Y qué microorganismos o cuáles pueden tener esta posibilidad? Algunos de ellos, como la malacesia, ¿cierto? Que lo estamos viendo por el lado negativo, pero también tiene una capacidad, digamos, positiva. ¿Por qué? Porque producen compuestos también, como en este caso, indoles, que llevan a esa inhibición de esos microorganismos, ¿cierto? Si ustedes ven acá, hay una configuración de todos los microorganismos que posiblemente pueden estar en la piel. Ahí se dan cuenta que dependiendo de las zonas y de las áreas, en este caso puede ser área grasa o una de seca, van a haber configuraciones de actinobacterias, bacterias, cianobacterias, firmicutes y protobacterias. Entonces, ¿qué dirían? Entonces, digamos, esta parte de la cara está, digamos que más configurado por qué tipo de microorganismos. Actinobacterias, bacterias, cianobacterias, firmicutes. Y simplemente en una zona tan, digamos, como de nuestra cara, ¿cierto? En otras áreas, por ejemplo, aquí que dirían que está más configurado por quiénes? Protobacterias y bacterias, ¿cierto? En el caso de estos dos que son más como en la parte del pie, firmicutes. Tienen como digamos, esa distribución de microorganismos de manera diferenciada en cada una de las áreas de nuestro cuerpo. Y por ello, digamos que es la particularidad y que les mostraba la imagen que estaba con el niño haciendo lo de las 1000 especies así, porque hay muchas particularidades en nuestra piel y que también va por esas condiciones muy específicas, que vuelve la atención, áreas que son grasas, húmedas, secas, y adicionalmente también en la condición del pH. No en toda parte vamos a tener, digamos, la misma condición pues, física. ¿Ustedes ven? ¿Ven cuando van a ver ahí? Sí. Digamos que esto es una representación de la piel, ¿cierto? Nosotros tenemos microorganismos, bacterias, hongos, obviamente también están los ácaros y lo que son esos compuestos péptidos antimicrobianos como los que están como la AMG. En un principio, pues, muchos de los microorganismos, por esa comunicación que tienen, pueden generar el polosensing que les acabo de mencionar. Si hay polosensing, se me va a llevar a qué? A una mejora del sistema inmune. ¿Qué va a pasar si yo tengo, digamos, un sistema inmune adecuado? Que me va a llevar al control del patógeno, en este caso Staphylococcus aureus. Por eso aquí aparece como limita el crecimiento de algunos de ellos, ¿cierto? De patógenos que nos pueden atacar. Adicionalmente, digamos que algunos de estos microorganismos también pueden producir compuestos que son tipo antibióticos, como este que está resaltado acá, se llama lumdulin. ¿Qué lleva a eso? Que nuevo, si se está produciendo este tipo de compuestos, me va a inhibir o no me va a dejar la proliferación de un patógeno que está procesado. Por ende, de nuevo, se limita ese crecimiento entonces de patógenos. Por otro lado, estos compuestos de estos péptidos antimicrobianos, cuando se liberan, ¿qué va a pasar con ellos? Si son antimicrobianos, que me van a intentar equilibrar, mantener ciertas, digamos, microorganismos. Por ello, va a mantener esa homeostasis en la zona donde se esté liberando. Entonces, se dan cuenta, digamos, cómo se da la interacción de la importancia de todos los microorganismos que hacen parte de nuestra piel. Y aquí vemos otra particularidad de nuestro día a día, básicamente. Hay varios factores que influyen en la configuración de nuestros microorganismos y probablemente pues, nosotros no estamos, digamos que, adyacentes a ellos. ¿Cuáles factores? Hay factores tanto extrínsecos como intrínsecos. En los extrínsecos aparece, por ejemplo, en este caso, el estilo de vida o también, digamos que la rutina de higiene. ¿A qué voy yo? Pues eso así, no tanto para uno como hombre, pero las mujeres sí les puede contar mucho. Con el polvo que usan, de si se acuestan o no se acuestan, con el maquillaje, todo eso hace parte de esa higiene que deberían tener para, digamos, no llevar a propiciar de pronto enfermedades. Y adicionalmente, pues yo no sé qué tanto se utilizan, me dirán ustedes, antibióticos en los cosméticos. No sé hasta dónde, pues porque ahí lo mencionan, pero no sé hasta dónde realmente si lo hagan o ustedes han llegado a ver alguna cosa de esas en las etiquetas de sus compañeros. Pues yo les llego.
La verdad, pues ahí lo veo porque iba a decir por aquí hay un artículo, pero hay mujeres no me echó polvo, no me he fijado en eso, pues realmente sí lo menciono. Ahora, otra parte importante entre los factores extrínsecos también va a estar asociado al ambiente, es decir, donde nosotros estamos. ¿Cierto? Entonces, el área geográfica, o las maneras, digamos, en las que en este caso el clima en el que estamos nosotros. No va a ser lo mismo nosotros estar acá en Medellín que irnos para la costa. ¿Cierto? En la costa van a haber otras condiciones, otra manera de clima. De hecho, dice la compañera de cómo se comporta su piel con respecto a estar aquí en la costa. ¿Normal o hay algún cambio? No, parece que hay muchísimo más grasoso. Algo tiene que generar en esa configuración de microorganismos, pero es más acá o allá. ¿O no hay diferencia? Acá, pero yo creo que también porque tanto, porque al principio me broté toda cuando llegué aquí y allá tenía la piel pues, limpia. Ahí digamos que está el ejemplo claro de cómo la parte ambiental se afecta y que una vez dice, no, yo voy para la costa y no pasa nada, pero si uno va de visita o a gente que viene allá para acá, unos días y vuelve y se vuelve. Pero ya cuando es algo estático, son esos factores que me van a ayudar a la configuración, digamos, de esos microorganismos de la piel. Y adicionalmente, esos factores ya intrínsecos generalmente entonces ya van asociados a cosas más directamente del cuerpo, en este caso la genética, o la edad, o digamos la producción de nuestras hormonas, o también el género. No es lo mismo los microorganismos que tiene el hombre que va a tener la mujer, por las mismas particularidades que tenemos de diferenciación en nuestro cuerpo. Ahora, entonces, digamos que tienen que ser, digamos, todos estos microorganismos que hacen parte y que se ven influenciados por estos factores directos. Van a tener que ir, digamos, en favor de qué? De protegerlos contra patógenos. O también, ¿qué tienen que hacer? Que ya se los mencioné. Estos microorganismos van detrás de la modificación del pH. O a su vez también nos ayudan a protegernos de los rayos UV. Entonces se dan cuenta cómo, digamos, todo esto nos ayuda a nuestra salud, solamente que muchas veces uno no lo tiene tan presente. Ahora, aquí les muestro algunas pues como de esos microorganismos o organismos pues, asociados a algunas de las enfermedades. Digamos en este caso, Cutibacterium, ¿cierto? Que a los que hemos, porque yo también en el momento sufría que me tocó hasta tomar pastillas, seguramente tenía ese problema de desconfiguración de pronto de los bacterios que ayudan al control de esta bacteria. O por ejemplo en el caso de Malassezia, aquí también. ¿Saben qué es el PP de punto? ¿Qué es el PP de punto? ¿Y cuál es la diferencia con este PP? Ese PP es cualquier especie de Malassezia, ¿cierto? Para que lo tengan presente, que son cositas que van pasando por ahí por alto y siempre lo leen y es bueno que vayan recordando esos digamos, cosas puntuales dentro de la clasificación de microorganismos. Si se dan cuenta, relacionadas también a enfermedades como la pitiriasis o, por ejemplo, en el caso de la psoriasis, ¿cierto? Que digamos también asociada a desconfiguraciones, en este caso con el Streptococcus y Cutibacterium, que probablemente o haya alguien acá o conozcan a alguien que haya tenido o tenga todavía pues, este tipo de enfermedades. O por ejemplo en el caso ya de los actos, en algo que probablemente también conocerán a alguien que le dé ¿cierto? Que es esa, no sé, configuración, esa no se dice así. Bueno, esa telita que le está haciendo en el ojo que se lo va como tapando, ¿cierto? Entonces si ya han conocido a alguien que ya haya pasado, probablemente sea una causa de haber tenido este tipo de microorganismos pues, en sus ojos. O por ejemplo en este caso, lo que sería el diabetes, sería por ejemplo una disminución de la cantidad, digamos en este caso de la proporción de especies de estafilococos. Entonces si se dan cuenta, muchos de ellos son bastante importantes para nuestra salud en la piel. Ahora, esto es más a medida pues como tipo resumen. Dentro de lo que ya habíamos hablado, de muchos de esos microorganismos, esas configuraciones de los microorganismos,
van a estar directamente involucrados en esas enfermedades que son asociadas al corazón. Adicionalmente, como lo acabamos de ver, algunos de ellos en enfermedades de la piel, tipo dermatitis, tipo psoriasis. Otros, como los que también les he hablado ya varias veces, desórdenes alimenticios, que vuelvo y repito, uno no lo pensaría, pero puede tener una razón directa pues, digamos, en este tipo de enfermedades. Y creo que por aquí ya estamos casi para terminar. No solo se han trabajado microbiomas asociados al humano, hay que tener en cuenta que cuando hay ¿decir qué? 39, 40. ¿Será que dejamos aquí? Ya falta un poquito. O esta está el jueves, la falta esto. Son poquitos. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para el jueves, entonces. Listo, el jueves creo que sería. Terminamos esta partecita y creo que empezamos entonces con la parte de la herramienta de Microbiome Analysis, que es digamos como el programa, pues una